anuncio. Recordemos que el 30 de marzo tenemos nuestra iglesia en casa. Amén, 30 de marzo. O sea que el próximo domingo estamos acá, pero ya el 30 de marzo vamos a tener iglesia en casa, para que por favor hablen con sus líderes de charla en qué lugar se van a reunir, a qué horas. Amén. Entonces, para que lo estén planeando y hablen ya con sus líderes de charla. 30 de marzo, recuerden, iglesia en casa. Seguimos con el tema de nuestro estudio de Marcos tras las huellas del maestro. Amén. Entonces ya tienen la instrucción. Mis líderes de charla ya están entrenados, listos para ese sermón. Claro, dice Pacho. Ok, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Se llama el impacto social de la familia. Pero ustedes pensarán, ¿por qué el impacto social de la familia? ¿Acaso la familia debe tener un impacto en la sociedad? La respuesta, claro que sí. Por supuesto que sí. De hecho, la construcción de una mejor sociedad empieza en la base. ¿Cuál es la base de la sociedad? La familia. Por lo menos eso me lo han repetido desde que yo era más pequeño, ¿no? Sí, no digo pequeño, sino cuando era más pequeño me repetían eso constantemente. La base de la sociedad es la familia. Siempre lo escuchaba en nuestras clases de democracia, en nuestras clases de cívica. En esa época esa era la ética del momento. Entonces cívica, así se llamaba, cívica y urbanidad. Y usábamos la urbanidad de Carreño, que deberíamos usarla nuevamente. Se perdió eso, ¿cierto? Como cederle o retirarle, no retirarle el asiento, sino colocarle el asiento a la mujer cuando se va a sentar, o cosas así por el estilo, que ya no se hacen. Pero a saludar, sí señor. Ahora, la base de la familia es el matrimonio. Y el fundamento del matrimonio es Dios como creador y diseñador. No podemos construir la familia de cualquier modo. Es a la manera de Dios. Si queremos que definitivamente tenga un impacto en esa sociedad. Y creo que es importante que construyamos familias que tengan un impacto allí, en la sociedad. Como yo he repetido en otras ocasiones, tenemos que ser conscientes de la necesidad de construir familias que afecten radicalmente esta sociedad. Educar hijos, no solamente porque es que esa es mi tarea, no, sino por brindarle a esta sociedad mejores personas. Los padres no piensan de esa manera. Ni siquiera piensan a veces, en su gran mayoría, en educar. Otras cosas están educando a nuestros hijos. El televisor, bueno, ya casi ni el televisor. El Facebook, el internet, YouTube. Es decir, hemos delegado eso a otras personas. Si nosotros no lo asumimos, nuestra sociedad va a seguir siendo lo que es y va, digamos, a ser mucho más profundo el problema. Pero definitivamente tenemos que ser conscientes de la necesidad de construir familias conforme al diseño de Dios. Ahí subyace el cómo construir una familia fuerte, que es el tema que hemos venido hablando estas últimas semanas. Entonces todo empieza y continúa como empezó, en el principio, con Dios. Dios fue el que ideó la primera familia, fue el que la estableció. Entonces, si Él o si la familia es la idea de Dios, lógicamente tenemos que acercarnos a Dios para ver cómo construir nuestras familias. Yo sé que hay mucha tinta escrita con respecto a la familia. Hay mucha tinta en eso, mucho libro, muchas ideas. Eso puede servir de complemento, pero no de base. La verdad, donde tenemos el diseño perfecto para construir la familia es en Dios. Entonces, como la familia no se construye de cualquier manera,
¿sí? Y si el impacto social de la familia es espiritual, porque tiene su origen en Dios, entonces, ¿cómo construir una familia espiritual? Hay 2 puntos, solamente tengo 2 puntos aquí. El primero es, si el Señor no construye la casa, es decir, en una relación con Dios. Vamos al Salmo 127. Y ese fue el tema ayer de nuestro taller de casados, que fue espectacular. Tuvimos nuestro taller de casados en la casa de Fernando y María, y fue espectacular. Hacía mucho tiempo no los teníamos. El año pasado, por el 5.º encuentro, estuvimos enfocados en el 5.º encuentro, pero este año ya regresamos a nuestros talleres y fue espectacular porque ayer hablamos precisamente de este tema. Entonces ellos van a repetir algo de lo que hablamos ayer. Salmo 127, versículo 1 y versículo 2. Dice: si el Señor no edifica la casa, o no construye la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Esa escritura es una cosa espectacular. Es todo el corazón de Dios allí. Si el Señor no construye la casa, si el Señor no edifica la casa, si no es Dios quien pone los fundamentos, las bases, si no es Dios quien levanta los muros y realiza el diseño, nuestro trabajo va a ser en vano. Se necesita indefectiblemente de una relación con Él. Si no es en nuestra relación con Dios, todo lo que construyamos, entre comillas, será a nuestra propia imagen y a nuestra propia semejanza. Y conocemos los resultados de construir así. Por años, tal vez, por lo menos en mi caso, traté de construir mi vida a mi manera, conforme a mi imagen, conforme a mi semejanza. Y los resultados fueron evidentes. Y tal vez muchos aquí construyeron así, o siguen construyendo así. Si somos criaturas creadas a imagen y semejanza de Dios, porque eso somos todos, es lógico que nuestro devenir en la vida, o nuestro llegar a ser, tiene que ser espiritual. Nosotros tenemos que ser personas espirituales. Estamos diseñados para ser espirituales. Nos han vendido la idea de que estamos aquí para ser materialistas. Sí, ya. Gracias, René. Es que usted me pone nervioso. Entonces, definitivamente nosotros tenemos que ser personas espirituales. No fuimos diseñados para ser materialistas. Nos han vendido ese cuento. Nos han metido esa idea en la cabeza, que nacimos para tener y no para ser. Y algunas personas dicen que esa es la excusa de los que somos feos. No es verdad. No es verdad. Nacimos, fuimos diseñados, fuimos creados para ser personas espirituales. ¿Por qué? Porque todo lo que conseguimos materialmente se queda aquí. Nada de eso nos lo llevamos a ninguna parte. Nada de eso trasciende. Nada de eso se eleva por encima. No, eso se queda aquí. Se lo come el óxido o los hijos que nos queden. Pero eso no lo llevamos. Entonces nacimos para ser espirituales. Por lo tanto, nuestro devenir en la vida tiene que ser espiritual.
Debemos concentrarnos en construir vidas espirituales. Por eso no estoy diciendo que lo material no es necesario. Es un medio, no es un fin en sí mismo. ¿Sí me explico? Pero hemos hecho de eso un fin. No, es un medio simplemente. De hecho, hoy en el cristianismo, es interesante, pero el cristianismo de hoy, mucho del cristianismo de hoy, ha confundido eso. Se han metido la idea de que tenemos que ser prósperos materialmente. No es verdad. No fuimos creados para eso. Se han inventado unos cuentos, unas teologías tan extrañas, que cuando uno las lee, uno dice, ¿qué Biblia estarán leyendo? Yo les he contado, ¿no? Alguna vez escuché a un predicador decir que la razón por la cual Jesús convirtió el agua en vino es porque ese era el negocio de María. Los licores. Y el hombre dice, no, pues los comentaristas no están muy de acuerdo con eso. Pues ¿qué van a estar de acuerdo? Es que es la peor falacia de la vida. O sea, ahora, la gente ve eso y, ay, sí, María tenía una licorería. Todo por sostener una falsa doctrina. Por convencernos que si estamos aquí. Mira, si tú quieres tener dinero, quieres ser próspero materialmente, trabaja. A eso sí fuimos llamados. Y el trabajo no es un castigo, ¿no? Como dicen por ahí. Porque antes de que Adán iba a pecar, les pidieron cultivar el jardín. El castigo consistió en que se le ponía una carga adicional al trabajo. Entonces ya no iba a ser algo placentero, sino conseguirás el pan con el sudor de tu frente. Ese era el castigo. ¿Sí? A las mujeres se les dijo, ahora concebirás a tus hijos con dolor. ¿Qué sentido hubiera tenido ese castigo si antes no hubieran concebido a sus hijos sin dolor? Eva hubiera dicho, ay, ¿de verdad era así? Ay, ¿por qué no me dieron antes? Obvio que Eva ya había tenido muchos hijos antes de pecar. O si no, ¿qué sentido tendría el castigo? No tiene ningún sentido. El trabajo no lo hizo Dios como castigo, como dice la canción. Es una bendición. Y tenemos que encontrar significado y realización en el trabajo que hacemos. Ahora, si estás en un trabajo que no te gusta, cambia de trabajo. ¿Qué haces amargándote con el trabajo que tienes? Pero tienes que buscar sentirte realizado con el trabajo que tienes. Pero definitivamente fuimos creados para ser personas espirituales. Tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos y más bien enfocarnos en lo que la Biblia sí nos dice. Estamos llamados para ser, no para tener. ¿Recuerdan eso? El Sermón del Monte lo vimos concretamente. Estamos llamados para ser, no para tener, no para hacer. Pero lo que hacemos y tenemos está determinado por lo que somos, definitivamente. Y la familia no escapa a eso. Tenemos que construir familias espirituales en una relación con Dios. Sin Dios es imposible construir una familia espiritual. Necesitamos conocer a Dios, acercarnos a Él, buscarlo a Él. Obviamente no a los beneficios que hemos escuchado que podemos tener de Él, sino a Él. Necesitamos construir nuestras familias en el dador de la vida, no en las bendiciones que nos da el dador, incluyendo los hijos. Tenemos que construir nuestra familia sobre la base de nuestra relación con Dios, o si no, no va a funcionar. Ahora, se trata de prioridades. Dios es y debe ser una prioridad en nuestras vidas. Ahora, nosotros hemos establecido prioridades como 1, 2, 3, como algo así como piramidal, ¿no? 1, 2, 3, prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3. No es así. Es horizontal. Voy a mostrarles algo que hice en una gráfica. Camilo. Vino Jenny, sí, vino Jenny.
Ok, prioridades. Nuestra prioridad, Dios. Lo primero. ¿Eso? Ahí está. Luego estoy yo. Eso no quiere decir que yo soy una prioridad. Les voy a explicar qué significa eso. Luego viene familia, esposa e hijos. Luego está iglesia o el ministerio, lo que tengamos. Luego, trabajo, finanzas. Si se dan cuenta, no es algo vertical, es algo horizontal. Es decir, que todo esto, incluido yo, depende de Dios. ¿Por qué coloqué ahí la palabra yo? ¿Por qué yo? ¿Yo soy una prioridad? No, yo no soy una prioridad. Dios es mi prioridad. Pero si yo me suelto de Dios, todo lo demás se suelta, incluyendo a mis hijos. Si yo me aparto de Dios, todo lo de acá también. Es como una locomotora, ¿no? Sino que no pude conseguir una locomotora, entonces tuve que hacerlo así. Ese es el primer vagón, ¿verdad? Eso es lo que jala el tren de mi vida. La locomotora al inicio. Todo lo demás son vagones, no tienen motor. Lo que jala el tren es ese motor, esa locomotora del inicio. Si yo me suelto de esa locomotora, me quedo. Interesantemente comienzo yo a jalar los vagones en mis propias fuerzas y las fuerzas no me alcanzan. Simplemente me quedé. Si no es Dios quien jala mi vida, no es nadie. No lo puedo hacer. Sencillamente me voy a quedar rezagado. Mi prioridad es Dios. Mi prioridad número 1 es Dios. Mi siguiente prioridad número 1 es mi familia, esposa e hijos. Mi siguiente prioridad número 1 es iglesia, ministerio, ministerio. Y mi siguiente prioridad es trabajo, finanzas y todo lo demás. Pero todo lo que arrastra mi vida, lo que jala, lo que me lleva es Dios. Si yo me suelto de Dios, mi familia se suelta de Dios. Mis hijos se sueltan de Dios. La iglesia se suelta de Dios. Mi trabajo se suelta de Dios. Si yo me desprendo de esa locomotora, me quedo. Por eso es que nuestra relación con Dios es lo más importante. No estamos aquí para tener plata. No estamos aquí para tener muchas cosas de las que el mundo afuera nos pide que tengamos y nos presiona a tener. Lo que realmente nos puede dar significado en la vida es Dios. Lo que le da significado a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, es Dios. Lo que le da significado a la iglesia es Dios. Lo que le da significado al trabajo es Dios. Si yo me suelto de allí, pierdo completamente mi identidad. Entonces, ¿qué pasa? Como me suelto de aquí, comienzo a construir todo a mi propia imagen y mi propia semejanza. Sin Dios. Y todo se va a parecer a mí, pero no a Dios. Y tarde o temprano, simplemente voy a fracasar. ¿Por qué? Porque la familia es una idea de Dios, no mía. Porque la familia empezó en el corazón de Dios, no en el mío. Yo tengo que ir a la fuente. Dios es quien me puede brindar lo que yo necesito para construir mi familia, para educar mis hijos. Dios tiene los principios para poder yo construir mis hijos, educar a mis hijos. Dios me puede enseñar cómo levantar y cómo construir mi matrimonio. Pero es Dios quien lo hace. Es Dios quien tiene los principios. Es Dios quien tiene la dirección para eso. Yo no la tengo. Definitivamente yo tengo que estar pegado a Dios.
Si no, no lo voy a poder hacer. Ahora, ¿sabes qué es lo interesante? Que Dios quiere. Es decir, Dios quiere que nosotros construyamos nuestras vidas conforme a Él, conforme a su carácter. Que nuestra ética provenga de nuestra relación con Dios. De allí, de las Escrituras. Yo he dicho muchas veces de la necesidad de estar leyendo nuestras Biblias, de estar acercándonos a Dios. Pero no como un amuleto, no como algo mágico, que si yo leo la Biblia en la mañana me va a ir bien en el día. No. No se trata de eso. Se trata de que yo me acerco a las Escrituras buscando los principios para dirigir mi vida y para dirigir la vida de mi familia y de todo lo demás que tengo. Es una búsqueda responsable, seria, profunda del carácter de Dios en mi vida. Es eso. Cuando el hombre se ha alejado de Dios, comienzan los desastres. Adán y Eva estaban bien en el paraíso, todo estaba funcionando bien. Llevaban más o menos 80 años viviendo allí. Más o menos 80 años antes de desobedecer. Llevaban viviendo. Es decir, ya habían tenido muchos hijos. Ahora, tener hijos en la época de Adán y Eva era algo hasta divertido. De verdad, era chévere. Estaban en el paraíso, era algo espectacular, no era la carga de hoy, ¿verdad? No era que la mujer a los 3 meses tiene un poco de náuseas y un poco de cosas y no puedo comer, no era chévere. Sí, o sino que, vuelvo a decir, ¿qué sentido era tener el castigo, no? Pero era algo nuevo, era una época antidiluviana, es decir, el ser humano era nuevo, todo estaba bien. No habían todas las, digamos, mutaciones que hay hoy en día a causa del pecado y a causa de nuestra propia manipulación genética. No, era espectacular. Y en 80 años tuvieron que haber tenido un montón de hijos. ¿Sí me explico? Pero algo pasó. Todo iba bien. Algo pasó. Y Adán y Eva se apartaron de Dios. Y vino el desastre. Cuando nos apartamos de Dios, cuando nos alejamos de Dios, no estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando de la institución, no estoy hablando de simplemente dejar de venir a una reunión. Estoy hablando de que cuando nos apartamos de una relación con Dios, viene el desastre. Viene el desastre. Cuando no vemos a Dios diariamente en nuestras vidas, vienen los problemas. Dios no quiere eso para nosotros. Dios sufre cuando ve que estamos tomando decisiones equivocadas, cuando podríamos tomar las mejores decisiones de la vida. Cuando tú le das instrucciones a tus hijos, cuando tú le enseñas a tus hijos, ¿qué esperas de tus hijos? Que te escuchen, que te crean, que te obedezcan. Lo que menos quieres tú como papá es que tus hijos fracasen, ¿verdad? Y haces todo lo necesario por darles lo mejor a tus hijos, por brindarles los mejores principios, el mejor colegio, la mejor casa, tal vez con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, pero buscas darle lo mejor a ellos, porque no quieres que fracasen. Porque quieres que sean hijos exitosos. Los reprendes, los corriges porque los amas. Porque quieres verlos bien. ¿O qué madre disfruta de ver a su hijo en las drogas? ¿O qué padre disfruta de ver a su hijo consumido en el licor, en el vicio, en la inmoralidad? ¿Qué padre disfruta eso? Ninguno. Si nosotros como padres pensamos de esa manera, solamente piensen en Dios. Dios desea nuestro bienestar. Pero yo me temo que muchas veces quienes no deseamos nuestro bienestar somos nosotros mismos.
Porque nos metemos en unos líos, en unos problemas, en unas cosas que a veces es como, ¿qué pasa? ¿Por qué no escuchamos a Dios? ¿Por qué no escuchamos al que sabe cómo hacer las cosas? ¿Por qué no nos ponemos en sus manos y humildemente permitimos que Él construya nuestras vidas? ¿No es lo mejor? Nos vamos a evitar muchos dolores, muchos golpes. A veces es triste, pero a mí no me gusta decir eso. Me parece que es tenaz. Pero a veces tenemos que aprender a golpes, a punta de fracasos, por no obedecer. Ahora, también es cierto que a veces Dios quiere que fracasemos, porque hay lecciones que solamente podemos aprender allí. Hay lecciones que solamente allí podremos aprender. Y a veces Dios, para pulirnos, para fortalecernos, solamente nos permite fracasar. Fracasamos. Pero no en algo moral, no necesariamente, no es así. Porque Dios no va contra su propia moral, ni contra sus propios principios. En otras cosas. Pero a veces nosotros sí, o la mayoría de veces le metemos la mano al plan de Dios y llenamos de dolor nuestras vidas. Es absurdo. ¿Cuántas veces hemos escuchado durante años sermones y sermones y sermones y sermones y sermones y clases y clases y clases? Es interesante que seguimos cometiendo los mismos pecados, las mismas fallas. Y Dios sigue siendo paciente. Y Dios sigue siendo amoroso. Y Dios nos sigue dando la oportunidad de arrepentirnos y de volvernos a Él. Pero ¿por qué seguir esperando eso? ¿Por qué seguir equivocándonos si tenemos aquí la oportunidad de construir matrimonios y familias conforme a la imagen de Dios? Simplemente Dios lo desea, Dios lo quiere, Dios nos da lo que necesitamos. ¿Por qué no le creemos un poquito? ¿Por qué no nos ponemos en sus manos y simplemente confiamos? No me digan que ustedes no confían. O cuántas veces se han subido a un avión y le han pedido al piloto que les muestre las notas de cuando estudió aviación. Ustedes no hacen eso. Ni siquiera conocemos al piloto. Uno asume que hay alguien allá metido manejando esa cosa. Uno lo asume. Uno no se va y como, a ver, ¿usted sí sabe manejar esto? Absolutamente. Tú simplemente te sientas muy confiadamente, te abrochas el cinturón y esperas que eso despegue y que aterrice. Eso es lo que tú esperas, ¿sí o no? No estás como, ¿será que este tipo sí sabe conducir esto? ¿Será que sí sabe? Señorita, una preguntita, ¿el piloto sabe manejar esto? No, sería hasta ridículo. Haríamos el oso allá. Pero sería perfectamente normal. O ninguno de nosotros sabemos qué estuvo haciendo la noche anterior el piloto. Si se emborrachó, si llegó en guayabo, uno no sabe. Somos confiados. Nos confiamos, es interesante, ojo. Nos confiamos de alguien que no conocemos. ¿Sí o no? ¿Por qué no podemos confiar en el que conocemos? ¿Por qué no podemos poner nuestra vida en las manos del que sí nos ama? Del que sabe a dónde llevar nuestras vidas. Son cosas que tenemos que pensar. Porque el único que puede construir nuestras familias como es Dios. Simplemente sigamos su instrucción y nada más. Lo segundo que Dios nos dice es que podemos construir nuestras familias en el consejo de su palabra. Vamos a 2 de Timoteo 3:16.
2 Timoteo 3, versículo 16. Vamos a ver varias escrituras aquí. Entonces, 2 Timoteo 3, 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. En el consejo de su palabra. La Biblia es la palabra de Dios, inspirada. Inspirada viene del griego theopneustos, que significa más bien exhalada. No inspirada, sino exhalada. Lo que indica que es producto suyo. La palabra de Dios es producto de Dios. Ahora, si es inspirada, indica que la revelación que hace Dios de sí mismo, de su carácter y de su voluntad. La Biblia es su revelación, su autorrevelación. Si es su autorrevelación, significa que allí podemos conocer a Dios. Que es producto suyo, inspirada, ya hablamos de eso, es útil para enseñar y reprender. La Biblia es un libro con un doble propósito: llevar a la gente a la fe en Dios, es decir, a Dios mismo, y enseñarles cómo proceder. En la versión 2 habla hoy, dice que la Biblia educa en una vida de rectitud. Ni siquiera una universidad te da eso. En una universidad no aprendes cómo estudiar o cómo vivir una vida de rectitud. Te enseñan ética profesional referente a tu carrera, pero no te enseñan cómo vivir una vida de rectitud. Es decir, no hay una cátedra para eso, no hay una facultad de vida de rectitud, no existe. La Biblia sí nos provee de eso. En la Biblia podemos educarnos para vivir una vida de rectitud. ¿Sí me explico? Una vida. La Biblia nos construye, nos educa. Ese es el propósito. Para eso están las Escrituras. Para educarnos en una vida de rectitud. Construir nuestra familia en el consejo de su palabra. Necesitamos ir a las Escrituras para saber, para conocer cómo hacerlo. En Isaías 66, vamos a Isaías 66. Versículo 2. Vale, en las dos versiones. Dice: fue mi mano la que hizo todas estas cosas. Fue así como llegaron a existir, afirma el Señor. Yo estimo a los pobres y contritos de espíritu, a los que tiemblan ante mi palabra. En la versión Reina Valera dice: mi mano hizo todas estas cosas, así todas ellas llegaron a ser, dice Jehová. Pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. ¿Sabes en quién se fija Dios? En el hombre que respeta su palabra. En el hombre que tiembla ante su palabra, que es reverente ante su palabra. Dios se fija en el corazón de ese hombre. ¿Qué lugar ocupa la Biblia en tu vida como cristiano? ¿Qué significa para ti la Biblia? Tú que nos visitas, estoy seguro, no eres ateo, porque un ateo no estaría aquí. No eres ateo. ¿Qué lugar ocupa la Biblia en tu vida? ¿Es central?
¿Crees que la Biblia es algo que puede construir tu vida? Miren, si hay algo que ha pasado últimamente, en los últimos años, con esta época de la posmodernidad, es precisamente un desprecio por los metarrelatos. Es decir, metarrelatos es este tipo de relatos. Un desprecio por la Biblia. Una actitud irreverente frente a las Escrituras. Es decir, ya no pensamos igual de la Biblia. Ya no la vemos con el mismo aprecio, con la misma reverencia, con la misma profundidad. De hecho, a veces cuando vamos a leer la Biblia la leemos de forma irreverente, sin pensar, bueno, aquí está todo lo que yo necesito para conocer a Dios. No hay soluciones mágicas aquí, ¿no? No es que donde yo abro, mágicamente pongo el dedo y todo se me soluciona ese día. No, son principios que necesito seguir. Y en la expectativa de Dios que lo hagamos. Pero me llama la atención que hoy no temblamos ante su palabra. ¿Sabes quiénes sí tiemblan? Los demonios tiemblan. A veces nosotros no. A veces no creemos que aquí está todo lo que necesitamos para la vida y para la devoción. A veces no creemos, yo, si obedezco la Biblia, mi vida va a ser diferente. La próxima semana vamos a estar mi esposa y yo aquí enseñando. La clase se va a llamar La magia del respeto. Está dedicado a las mujeres ese servicio. Entonces les pido inviten muchas mujeres. Amén. Ese día voy a sacar, los hombres se sacan la espina. Pero es interesante que no es fácil obedecer las Escrituras. No es fácil. No es fácil cuando al hombre se le dice que es cabeza y que tiene que ser cabeza. No es fácil cuando al hombre, a la mujer se le dice que se tiene que someter, y de eso vamos a hablar dentro de 8 días. No es fácil. Yo no estoy diciendo que eso es fácil de obedecer. No. Pero tampoco estoy diciendo, ni la Biblia dice que porque es difícil debemos desobedecer. ¿No? De hecho, Dios espera que obedezcamos. Hay órdenes que tú le das a tus hijos que tus hijos no entienden. Pero papá, no entiendo por qué. No necesitas entender. Pero papá, ¿por qué no me das 50,000 pesos? A ver. Uno, no los tengo. Dos, usted no los necesita. ¿Y tres por qué? ¿Sí me explico? Pero a veces queremos forzar a Dios. A ver, Dios, ¿cómo es que usted creó esto en 6 días? No. La evidencia dice que lleva millones de años. Entonces nos metemos allí, ¿cierto? Y nos metemos una enredada. Eso también tiene explicación, pero ese es tema de otro sermón. Pero a lo que quiero llegar es que a veces tratamos de escondernos de hacer la voluntad de Dios. Sí, no. Nos queremos meter en nuestros pequeños refugios solamente para no obedecer a Dios. Hay cosas sencillas, como por ejemplo, padres eduquen a sus hijos en la disciplina del Señor. Eso es sencillo, fácil de entender. No requiero ser un teólogo para entender que necesito obedecer a mis padres o educar mejor a mis hijos. Hijos, honren a sus padres. ¿Qué es lo difícil de eso? No es comprenderlo, es obedecerlo. ¿Sí? Comprendemos perfectamente lo que la Biblia dice. Comprendemos fácilmente cuando la Biblia dice no hagan nada por rivalidad o por orgullo. Lo entendemos. Lo difícil es, entonces, ¿qué nos dificulta que no lo obedecemos? Nuestra propia naturaleza. A veces obedecemos más a nuestras emociones que a lo que dice la Biblia. Y la Biblia no está dirigida aquí, ¿cierto?
no es para lo que sientes, está dirigida aquí, a tu entendimiento. De hecho, el arrepentimiento empieza aquí, no aquí. Es que todavía no he sentido que me tengo que arrepentir. No, es que no necesitas sentirlo. Es más, no lo vas a sentir. Si estás esperando a sentir que te arrepientas, no lo vas a sentir nunca. Porque tu naturaleza no quiere eso. Tienes que decidirlo. La Biblia te llama a tomar decisiones. Sencillo. La Biblia dice, el éxito depende de los muchos consejeros. ¿Qué es lo difícil de eso? Hacerlo. Es que no me siento, otra vez no me siento, ¿no? Otra vez. Somos tan emocionales, ¿cierto? Que apelamos tanto a lo que sentimos, pero tampoco a los principios que la Biblia nos pide tener, que determinamos toda nuestra vida, el curso de nuestra vida, por lo que sentimos. Entonces una mañana nos levantamos, vemos a nuestra esposa y yo como que hoy no siento que amo a mi esposa, como que siento que me quiero divorciar, como que siento, como no decimos como que siento que no quiero ir a trabajar, que eso sí afecta. Igual lo sentimos, pero igual vamos. Entonces eso es un buen ejemplo. Siento que no quiero ir a trabajar. Entonces, ¿qué te vas a ir a trabajar? Que tomas una decisión. Si no voy, estoy pateando la lonchera, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero ¿por qué sí podemos tomar decisiones para algo que involucra nuestro bolsillo? ¿Y por qué no podemos tomar decisiones para algo que involucra nuestra salvación y el curso de nuestra vida? Ahí tenemos que pensar profundamente. Dejar de apelar tanto a lo que sentimos. Jóvenes, muchachos, no apelen tanto a sus emociones. Miren, va a llegar un día, les voy a decir una cosa que es real, se los voy a contar. Yo cuando tenía 20 años, manejaba moto como todos los locos estos que manejan por aquí. Así, igualito. Me pasaba por entre los carros, me caía, me volvía a parar y seguía. Era loco. Era horrible, o sea, yo creía, me fui a Florida Valle a pasar unas vacaciones y me dieron una moto para estar, pues ahí, paseando por todo el pueblo. No, yo era chicanero en esa moto, porque no era mía la moto, pero pues me la dieron para que estuviera en el pueblo un amigo. Iba de mis amigas en la moto y no sé qué, y un día monté a un amigo, al hermano de una amiga mía, a que fuéramos a dar una vuelta. Yo no conocía Florida, él sí, entonces me dijo por dónde meternos y todo. Llegamos a una calle con mucha arena, nos caímos, nos paramos otra vez, súbase. Nos subimos y entramos a una calle y él me decía, este barrio es peligroso. Y yo, pues sí, las horas de decir. Y a este lado hay muchísimos carros, ¿no? Muchos carros. Y de repente veo yo que me atraviesan un Dodge Dart de esos grandes, así, lo atravesaron. Entonces entre los carros estaban parqueados y el Dodge Dart quedó un espacio donde apenas cabía la moto. Yo le dije, Camilo, nos van a robar la moto. Agárrese duro, porque vamos a pasar por ese huequito que usted está viendo. No, en serio, le decía, agárrese duro. Terminé de decir agárrese duro cuando ya estaba yo arrancando la moto. El tipo me clavó los dedos. Yo me acuerdo que yo hice esto. Pasé y sentí que más me hundían los dedos aquí. Pasamos por el huequito, yo iba más o menos a unos 80 kilómetros por hora en ese espacio. Pasé la moto, ni sentí que pasé por ahí. Le dije, cierre las piernas o si no se queda. Pasamos, ¿verdad? Y llegamos a la casa y ese tipo, pues es un monstruo. Nos iban a robar la moto. Curiosamente hoy no soy capaz ni siquiera de ir de pato en una moto. ¿Qué día con la moto de Julián? Intenté manejarla y es una moto de 2 tiempos, no tiene ni cambios. ¿Sí tiene cambios? Ni me acuerdo. No pude subir la moto.
Me daba miedo. Yo le dije a Susana, vení, subí esa moto que yo no puedo. Un día, la adrenalina ya no te va a servir. No te va a servir. Ya no vas a vivir por tus emociones, por tu adrenalina, sino por tu madurez. Entonces, aquí viene mi pregunta. ¿Por qué no ser sabios y maduros desde ya? ¿Por qué no? Jóvenes, ¿por qué no? ¿Por qué no empezar a meditar en Dios, en lo que Él espera? ¿Por qué no ser hombres reflexivos ahorita? ¿Por qué hacerle tanto caso a nuestra adrenalina, a nuestras emociones? ¿Para qué? La mayoría no sobreviven a eso. No sobreviven. ¿Por qué hacerle caso a algo que es tan irracional? ¿Por qué no sentarse, pensar, ok, Dios? Mire, para muchos jóvenes esto es como, y yo aprecio a los jóvenes que están acá, de verdad. Para mí son héroes, que le están creyendo a la Biblia. Eso me llena de alegría. Pero ¿por qué no ser sabios desde ya? ¿Por qué no pensar más y hacer menos? ¿Por qué no reflexionar más y hacer menos caso a lo que sentimos? No quiere decir que no consideremos el asunto de nuestras emociones. Claro, somos seres emocionales también. Necesitamos aprender de nuestras emociones, pero no que nuestras emociones controlen todo el curso de nuestra vida. No, Jesús no era así. ¿Por qué no nos controlamos y sometemos un poco esa naturaleza y más bien pensamos, hey, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Yo decidí hacer eso siendo joven, 24 años, joven, todavía tenía la adrenalina ahí, pero yo decidí, no, yo quiero hacer mi vida, construir mi vida conforme Dios. Le pedí a Dios sabiduría, ayúdame a construir mi vida. Quiero tener un buen matrimonio, quiero tener unos buenos hijos, quiero tener una familia como yo veo que está aquí. Yo quiero eso. No la tenía, quiero eso. Y me alegra de que dentro de 8 días vamos a enseñar con mi esposa, porque han sido un caminar de 15 años juntos. De día a día buscar las Escrituras. Nos hemos equivocado, por supuesto. Me he equivocado como esposo, por supuesto. Me he equivocado como padre, por supuesto. He aprendido la lección, me he parado, he seguido. Pero ahorita me siento feliz de haber tomado esa decisión, de haberle creído a Dios y de convencer a las personas de que le crean a Dios, de que creamos en Él, de que creamos sus palabras, de que Él tiene la razón, de que el que hizo esto no puede estar equivocado. Aún el mal que existe tiene un propósito. Entonces, ¿por qué no creerle a Dios? ¿Por qué seguir tratando de hacer las cosas a nuestra manera? Pongamos nuestras vidas en sus manos. Hagámoslo en nuestra relación con Él y en el consejo de su palabra. Hagámoslo. No perdemos nada, ganamos mucho. Pero si no lo obedecemos, tal vez perdamos todo. Las palabras de mi profesor de teología: yo le temo a los ya basta de Dios. Esto nunca se me va a olvidar. Los ya basta. Cuando Dios decide no más ante la terquedad de su pueblo, simplemente después de eso viene la destrucción. ¿Por qué esperar a eso? ¿Por qué no más bien, si sabes que Dios, voy a hacer las cosas como tú quieres? Amén. Voy a seguirte, voy a escucharte, voy a construir mi matrimonio y mi familia tal como tú quieres. ¿Por qué seguir llenando nuestras vidas de dolor? Yo a veces no lo entiendo. Yo a veces veo matrimonios mal, a punto de divorciarse, a punto de tirar todo, pero no entiendo si aquí en la Biblia hay una forma de hacer las cosas.
No lo entiendo. Es difícil, sí, pero es más difícil vivir así. Es más difícil vivir con esa frustración, con ese dolor, con ese rencor. Es más difícil vivir así. No me digas que es más fácil. Vives escondido, vives frustrado, vives fracasado. No puedes levantar tu cabeza. Mantiene los hombros encogidos. No estás alegre. ¿Quieres realmente vivir así? No lo creo. Dios tampoco quiere. Date la oportunidad. Créele a Dios. ¿Cuál es el problema? ¿Ustedes creen que es divertido ver sufrir a la gente? No es divertido. Es incomprensible. Causa dolor. Causa tristeza. No es divertido. Y para Dios tampoco es divertido. Pero cuando la maldad llega a su colmo, simplemente Dios hace lo que tiene que hacer en su santidad. Pero ¿por qué esperar allí? Sabiendo que tenemos un Dios que es un Dios de gracia, de misericordia, que nos da y que nos da y que nos da oportunidades. Aprovechémoslas. De verdad. Eso se lo digo yo a mis hijos. Aprovechen esto. Aprovechenlo. Disfrútenlo. Sáquenle el jugo. Vívanlo. Porque los días realmente son cortos. El tiempo es corto. No, mañana lo hago. ¿Mañana? ¿Hay un mañana? Tú no lo sabes. No sabes qué pueda pasar saliendo de aquí. No sabes. Necesitamos pensar más de esa manera y vivir la vida, cada día de tu vida, cada minuto, como si fuera el último. A eso estamos llamados. ¿Por qué estar aplazando las cosas? No es que me voy a poner ese vestido para una ocasión especial. ¿Será para el funeral? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué no vivir conforme al plan de Dios? Una vida o una familia que produzca un impacto social es una familia que se construye en una relación con Dios y en el consejo de su palabra. Muchísimas gracias, mis hermanos.